En el pasado, El Salvador enseñaba a través de parábolas, que eran lo mismo que historias. En la actualidad, el profeta vidente y revelador Russell M. Nelson también enseña a través de historias. Hoy veremos tres historias y el mensaje que encierran, que nos ayudan a prepararnos para los días que vienen. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, cuya única finalidad es de la preparación individual y como familia para los días venideros, especialmente para la segunda venida del Señor. El día de hoy, y gracias por todos los comentarios que me hacen llegar, me dan aliento y ánimo para seguir avanzando, creando contenido para este canal. El día de hoy, como la portada lo dice, vamos a analizar tres historias del presidente Nelson que en los últimos años quizás muchos de ustedes recordarán. Sin embargo, cuando yo he podido compartir algunas historias acá en el canal, no me quedo solamente con la historia, porque la finalidad de contar una historia, o como lo dije al principio, cuando El Salvador enseñaba, contaba una parábola, eh, en el fondo él estaba queriendo decir otra cosa, más allá de la higuera, más allá de las ramas, más allá de los elementos que él usaba en su historia. En el fondo él trataba de dar un mensaje mucho más profundo y mucho más poderoso. Y de esa manera, con esa misma análisis, es que yo me fijo mucho en las historias de los apóstoles y específicamente del presidente Nelson. Sin más preámbulos, la primera historia fue dicha en un mensaje que se llama Ven, sígueme de abril del 2019. Y el presidente Nelson en su historia nos decía lo siguiente: nosotros, junto con el elder Kevin Pearson y su esposa June, fuimos fortalecidos por los santos de la iglesia Chico, California. Supimos de su gran fe, de la manera en que ministraron y de los milagros que ocurrieron, incluso en medio de sus devastadoras pérdidas, causadas por el incendio forestal más destructivo en la historia de California. Mientras estuvimos allí, hablamos extensamente con John, un joven policía que fue uno de los muchos y valientes primeros socorristas. Él recordó la densa oscuridad que descendió sobre Paradise el viernes 8 de noviembre del 2018, cuando las llamas y brasas se desplazaban a toda velocidad por la ciudad, devorando propiedades y posesiones como una plaga, y dejando solo montones de cenizas y escuetas chimeneas de ladrillo. Hermanos, en esta historia quise resaltar varios elementos que al parecer se van a repetir en el futuro. Muchos de nosotros, muchos hijos de Dios actualmente, están viviendo un panorama similar. Densa oscuridad, llamas, brasas, montones de ceniza. En este momento, y hace algunos días, se ha llevado a cabo también incendios de la misma magnitud o mayor en Los Ángeles también. Así que esto, hermanos, es algo que se está viviendo en la actualidad. A pesar de que esta historia fue contada en el 2019, eh, de algo que ocurrió en el 2018, también en la actualidad se está viviendo. Dice el presidente Nelson: por 15 horas John condujo a través de una oscuridad impenetrable por la que brasas amenazadoras pasaban como jabalinas mientras él ayudaba a una persona tras otra, a una familia tras otra, a escapar a un lugar seguro, todo ello arriesgando su propia vida. Sin embargo, durante esa agotadora experiencia, lo que más aterrorizaba a John era su pregunta más agobiante: ¿dónde está mi familia? Después de largas y aterradoras horas de angustia, por fin supo que había sido evacuada a un lugar seguro. Hermanos, y aquí que termina la historia. Y es algo interesante porque habla de una nube de oscuridad que había en ese momento a raíz de los incendios. Sin embargo, dice, por 15 horas, fíjense el tiempo, hermano, por 15 horas, no 10 minutos, 20 minutos o una hora,
este joven policía se dedicó a ayudar a una persona tras otra. ¿Y cuál fue el resultado de que, o la respuesta a su pregunta? Era que su propia familia había sido evacuada a un lugar seguro. Entonces, eh, John, a pesar de que se encontraba ayudando a otras personas, en el fondo tenía una preocupación. Y la preocupación era, ¿dónde está mi familia? Hermanos, con respecto a esto, hace pocas semanas me encontraba acompañando a las misioneras de nuestro barrio a una lección enseñada a un amigo que estaba conociendo el Evangelio, y en ese momento tembló la tierra. Hubo un fuerte sismo aquí en la ciudad de Santiago y nos encontramos enseñando frente a la capilla y se sintió y el rugido fuertemente se escuchó de la tierra. ¿Y qué fue lo primero que se me vino a la mente? Y por eso hago alusión a esta historia. Mi familia. Lo primero que me pasó por la mente es llamar a mi esposa y efectivamente estaban angustiados y asustados por el fuerte sismo que se sintió. Inmediatamente me vine a la casa a ver cómo estaba todo. Tenemos un niño pequeño, pero esto, hermano, es algo que podemos vivir en diferentes circunstancias. Ahora, ¿qué mensaje encierra esta historia? Miren, el presidente Nelson sigue diciendo, el recuento de la preocupación de John por su familia ha dado lugar a que hable hoy con aquellos de ustedes que al acercarse al final de su vida terrenal podrían preguntarse dónde está mi familia. En ese día futuro en que completarán su probación terrenal y entrarán al mundo de los espíritus, estarán cara a cara con esa sobrecogedora pregunta, ¿dónde está mi familia? Hermanos, y es interesante porque el presidente Nelson dice, eh, casi que sentenciando, todos vamos a morir en algún momento. Y dice, al acercarse al final de su vida terrenal, es decir, a nuestra vida terrenal, vamos a preguntarnos, ¿dónde está nuestra familia? Sigue diciendo, si realmente aman a su familia y si desean ser exaltados con ella por la eternidad, paguen el precio ahora, por medio del estudio diligente y la oración ferviente para conocer estas verdades eternas y luego para vivir de conformidad con ellas. Hermanos, especialmente a los padres, si usted gozan de la compañía de su cónyuge y si usted en la actualidad es madre soltera o padre soltero o viudos, eh, deben pagar el precio, debemos pagar el precio de que en el futuro podamos estar eternamente con nuestra familia. ¿Cómo lo vamos a pagar? El presidente Nelson lo dice, a través del estudio diligente para conocer las verdades del Evangelio o los misterios que se encierran en las Escrituras y segundo, vivir de conformidad con ellas. Hay algo interesante y era que muchos de nosotros en el futuro quizás podamos vivir experiencias como la de este joven John. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Ayudar a nuestra familia, ayudarnos nosotros mismos o ayudar, por ejemplo, a los miembros de nuestro barrio, a los miembros que más lo necesitan de nuestro barrio? Vamos a ver qué nos dice el presidente Nelson. Ahora bien, como presidente de su iglesia, suplico a aquellos que se han distanciado de la iglesia y a quienes aún no han buscado realmente saber que la iglesia del Salvador ha sido restaurada, realicen el trabajo espiritual para averiguar por ustedes mismos. Y por favor, háganlo ahora. Se está acabando el tiempo. Este trabajo, sumado a lo que él había dicho de pagar el precio, tiene que ver con el testimonio que cada uno de nosotros debe fortalecer y fundamentar para los días venideros, hermano. Por eso el título de este video se llama Historias que nos preparan. La historia de John tiene que ver con los días venideros. Para muchos esos días han llegado. Eh, una densa oscuridad ha cubierto sus vidas, ya sea por una enfermedad, ya sea por el desempleo, por un divorcio, por cualquier circunstancia, por el desánimo, por una enfermedad emocional, mental. Sin embargo, el trabajo espiritual que debemos hacerlo ahora, nos ha dicho el presidente Nelson. Y miren esta cita interesante.
Lo que les mencionaba ahorita, el Señor llamará cada vez más a sus siervos que poseen dignamente el sacerdocio para bendecir, consolar y fortalecer el género humano y contribuir a preparar al mundo y a sus habitantes para su segunda venida. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los juicios sobre la tierra? Cuando vengan los fuertes vientos, los tsunamis, los terremotos. ¿Correremos simplemente y velaremos por nosotros mismos? ¿O por el contrario también velaremos por aquellas personas que nos corresponde ministrar en nuestros barrios? Y aquí el presidente Nelson lo dice claro, el Señor llamará cada vez más a los hombres que poseen dignamente el sacerdocio para bendecir, consolar y fortalecer. En esos momentos de angustia, como los que enfrentaba John, el Señor va a necesitar de nosotros, hermanos. Si tenemos vehículos para ministrar, salir a buscarlos, recoger a las viudas, a los ancianos, llevarlos a un lugar seguro. Si ese lugar seguro es el centro de estaca, llevarlos allá. Por cualquier medio, velar por los niños, por los desfavorecidos, por los vecinos inclusive. Pero nosotros, hermanos, somos los siervos del Señor con los que Él cuenta en esta tierra. ¿Para qué? Para prepararnos no solamente nosotros, sino al mundo y a sus habitantes para su segunda venida. Y este es el mensaje que encierra esta primera historia. Historia número 2. Dice el presidente Nelson, hace poco escuché a una mujer con un testimonio profundo admitir que la pandemia combinada con un terremoto en el valle del lago Salado la habían ayudado a darse cuenta de que no estaba tan preparada como pensaba. Cuando le pregunté si se refería al almacenamiento de alimentos o a su testimonio, sonrió y dijo sí. Hermanos, y este mensaje fue dado en octubre del 2020. Y es interesante lo que encierra esta breve historia de un párrafo solamente, porque es una anécdota que él cuenta. Sin embargo, el mensaje es mucho más poderoso. Dice lo siguiente, si la preparación es la clave para acoger esta dispensación en nuestro futuro con fe, ¿cómo podemos prepararnos mejor? Durante décadas, los profetas del Señor nos han instado a almacenar alimentos, agua y ahorros financieros para épocas de escasez. La pandemia actual ha reforzado la sabiduría de ese consejo. Las insto a tomar medidas para estar preparadas en lo temporal, pero me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Hermanos, entonces esto lo que me da a entender a mí, al menos en lo personal, es que a pesar que la preparación temporal en el pasado había tomado un mayor énfasis, eh, esa preparación temporal no ha pasado de moda, vamos a decirlo así, a pesar de que no se ha hablado en los últimos mensajes del almacenamiento de alimentos o el ahorro de dinero, de recursos económicos. Ese mensaje no ha pasado de moda, se mantiene ese énfasis de la preparación temporal. Sin embargo, en la actualidad y como parte del ministerio del presidente Nelson, dice que su preocupación recae más sobre la preparación espiritual y emocional. Hermanos, y basado también en esta cita, es que me sentí movido a llevar a cabo este canal, a organizarlo y a desarrollar todos los contenidos que poco a poco he compartido con ustedes para buscar esa preparación espiritual y emocional. Si espiritualmente estamos preparados, eso nos va a mover a que en lo temporal también lo estemos. Entonces, lo primero en ese orden de prioridades creo que tiene que ver con la preparación espiritual. Eso nos va a dar una preparación emocional y por consecuencia y efecto nos va a llevar a que estemos preparados en nuestro almacenamiento, maletín de emergencia, kit de 72 horas, etcétera. Entonces, a pesar de que en este canal no veremos el tema del almacenamiento de alimentos ni del kit de 72 horas, déjenme decirles que la preparación espiritual que pretendo fomentar entre los santos en los últimos días debe igualmente moverlo a la preparación en estos otros ámbitos. Bien, la historia número 3 dice lo siguiente y es interesante.
Permítame subrayar este llamado a la acción analizando un concepto que recordé hace poco mientras miraba un partido de baloncesto. En ese partido, la primera parte fue una batalla muy igualada, un ir y venir entre los dos equipos. Entonces, en los últimos 5 segundos de la primera parte, el escolta de uno de los equipos encestó un hermoso tiro de 3 puntos. Y cuando solo quedaba un segundo, uno de sus compañeros consiguió robar la pelota y la encestó justo cuando sonaba la bocina. Así que ese equipo se fue al vestuario teniendo 4 puntos de ventaja. Con un visible aumento de ímpetu, consiguieron mantener ese ímpetu durante la segunda mitad y ganaron el partido. Mano, esta historia es interesante, fue dicha en abril del 2022, se llama El mensaje, el poder del ímpetu espiritual. Y miren lo que luego dijo el presidente Nelson. Nunca hemos necesitado tanto ese ímpetu espiritual positivo como ahora, para contrarrestar la velocidad a la que se está intensificando la maldad y las señales de los tiempos más tenebrosas. El ímpetu espiritual positivo nos hará seguir avanzando por entre el temor y la incertidumbre que generan las pandemias, los tsunamis, las erupciones volcánicas y los enfrentamientos armados. El ímpetu espiritual nos puede ayudar a resistir los ataques incesantes e inicuos del adversario y a frustrar sus esfuerzos, por erosionar nuestro cimiento espiritual personal. Mano, y esto es interesante porque si solamente nos quedamos con la historia, podemos pasarla por alto y decir qué buena historia, fue una anécdota que contó el presidente y pasa por alto. Sin embargo, cuando esta historia la acompañamos de la enseñanza que encierra en el fondo el mensaje, podemos ampliar la visión, ampliar el panorama y podemos ver un poco más allá de esa simple historia. Lo que el presidente Nelson nos está diciendo es que necesitamos, para contrarrestar esta época del cumplimiento de las profecías y esta época del aumento de la maldad en el mundo, un ímpetu espiritual positivo. En este mensaje se los invito a que lo puedan leer. El presidente Nelson también habla del ímpetu espiritual negativo. Entonces, este ímpetu es el que de alguna manera nos va a ayudar a poder resistir los ataques del adversario y frustrar sus esfuerzos. Entonces, vamos nuevamente a la historia. Y en esta historia yo resalté 4 frases que el presidente Nelson mencionó. Él mencionó la primera parte, los últimos 5 segundos de la primera parte, luego menciona casi al finalizar la segunda mitad, y luego dice, y ganaron el partido. En mi análisis individual recordarán que esto, lo que yo comparto con ustedes, es parte de mi análisis individual y no necesariamente tiene que ver con doctrina oficial de la iglesia, eso siempre lo dejo claro. Yo dividí lo que el presidente Nelson estaba diciendo y coloqué ciertas frases debajo de lo que él decía que había ocurrido en ese momento del partido. Por ejemplo, comenzando por la parte superior izquierda. En la primera parte dice que la batalla era muy igualada en ir y venir. En la segunda parte dice los últimos segundos. Los últimos segundos dice que había una ventaja de 4 puntos, dice que había un visible aumento de ímpetu espiritual. Debajo de los últimos segundos menciona la segunda parte. La segunda parte dice que consiguieron mantener el ímpetu espiritual o el ímpetu del partido. Y luego dice en la parte izquierda y debajo, dice el final del partido. Y el final del partido dice que ganaron el partido. Si esto hacemos una analogía de la segunda venida, podemos interpretar, o así lo veo yo, que el final del partido es ya literalmente cuando Satanás sea atado, y también lo podemos interpretar como la segunda venida del Señor. Sin embargo, esto tiene que ver con que Satanás sabe que al final del partido él va a perder y Cristo y sus huestes van a triunfar.
que el Evangelio va a triunfar y que los hijos de Dios, los que hayan guardado los convenios, van a vivir con Él por siempre. La gran pregunta entonces es en qué parte de la historia, de esta analogía, nosotros nos encontramos en la actualidad. En la primera parte, en los últimos segundos de la primera parte, en la segunda parte. ¿Qué piensan ustedes? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Te comparto mi opinión y lo que yo pude ver en ese momento. Yo sentí, mientras leí esta historia y hacía este ejercicio de segmentar las frases del presidente Nelson de esta historia, es que nos encontráramos, si hacemos este ejercicio de comparar en qué momento estamos ahorita, estamos viviendo los últimos segundos de esta primera parte. Todavía falta mucho para la segunda venida en el sentido de que faltan muchos acontecimientos. Quizás no mucho tiempo, pero quizás muchos acontecimientos. Y esa sería esa segunda parte. Esa segunda parte dice que muchos consiguieron mantener el ímpetu, este equipo ganador. Al final ya sabemos cómo termina la historia, hermano. El Salvador va a triunfar y el reino de Dios va a perdurar para siempre jamás. Déjamelo saber en los comentarios que cuál de las tres historias te gustó más, recordaste más que te hayan podido ayudar en tu progreso, en alguna circunstancia, un momento determinado, o simplemente qué impresiones vinieron a tu mente y a tu corazón durante el desarrollo de este video. Gracias nuevamente por acompañarme el día de hoy en un nuevo video de este canal El Preludio. Te invito a que puedas mantenerte atento para el próximo video y compártelo con aquellas personas que conoces y que le pudiera servir de ayuda para su preparación personal este material. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.